Estamos comenzando esta transmisión cuando son las 7:01 del centro de los Estados Unidos, 8:01 de Venezuela. Es una transmisión especial en la cual vamos a estar conversando con Richard Hayne. Él es abogado de inmigración. Ya Richard está aquí con nosotros y lo van a poder ustedes comenzar a ver para ayudar a las personas a contestar preguntas. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, Periscope y también YouTube. La intención es colaborar con las personas que ven estas transmisiones. Ya nosotros, Richard, lo habíamos hecho hace un tiempo y la idea es de alguna forma pues contestar las preguntas que las personas tienen con el tema de inmigración específicamente. Richard, buenas noches, gracias por atendernos. Tengo entendido, y como conversábamos previamente, que una de las intenciones de hoy es hablar sobre el tema de la ciudadanía en los Estados Unidos, cómo lograr este proceso. Hay 50 millones de hispanos en los Estados Unidos, pero no todos pueden optar a la ciudadanía y los que pueden optar en algunas veces no lo hacen. Cuéntanos. Claro, hola, muy buenas tardes, María José. Te mando un cariñoso saludo desde San Luis, Missouri, y también a todos los televidentes de Te lo cuento Dus. Les saludo desde el centro del continente norteamericano, aquí en los Estados Unidos. Entonces, efectivamente, estábamos hablando justamente antes de salir al aire sobre cuál sería pues el tema o uno de los principales temas de esta transmisión en vivo. Y según, pues, como yo te decía, pues la gente está preocupada por lo que ha sucedido con las elecciones en el año 2016. Entonces, ¿de qué manera podría una persona efectuar un cambio, digamos, en el ámbito político? Bueno, la única manera es por medio de las urnas. Entonces, ¿cómo puede llegar alguien a votar en las urnas? Pues tiene que sacar su ciudadanía. Entonces, lo que hemos visto aquí en la oficina mía es que nos ha estado entrando una cantidad de llamadas de personas que ya son residentes y que llevan tal vez años y años como residentes y se han dado cuenta de que estos cambios que se han visto en los últimos 6 meses realmente le causa un temor, ¿no? Un cambio tan fuerte, principalmente por la cuestión del lenguaje que se está utilizando en los medios de comunicación y efectivamente saliendo directamente de la boca de nuestro nuevo presidente y de los portavoces de la Casa Blanca, que pues se ha visto desde que anunció como candidato cuando se presentó en el 2015, en junio de 2015. Así que llevamos 2 años ya con las cosas que lleva diciendo. Entonces la idea es cómo puede uno ir a las urnas para votar su candidato en el futuro, y ese es un procedimiento. Desde luego dependería de cómo uno llega primero a la residencia. Entonces, si es residente y se ha conseguido la residencia por medio de una esposa o de un esposo, entonces tiene que llevar ya 3 años como residente para luego solicitar la ciudadanía, y también tiene que comprobar el buen carácter moral y tiene que pasar un examen cívico donde demuestra todos los conocimientos que salen en el examen sobre las cuestiones de los poderes, los 3 poderes de gobierno en los Estados Unidos, la separación de los poderes, un poquito de historia sobre de dónde venimos en nuestra república y de qué se trata principalmente nuestra constitución. Es cierto que, incluso esto estaba escuchando esta mañana, que mucha gente nacida acá en Estados Unidos ni siquiera podría pasar el examen, así que hay que estudiar un poco, pero yo creo que los inmigrantes dominan ese examen, ya que es tan importante para poder saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y en qué se basan nuestros valores democráticos en los Estados Unidos. La otra cosa que también la gente tiene que demostrar es un cierto nivel de dominio sobre el idioma inglés, ya que dominamos, hablamos inglés en los Estados Unidos. No es el idioma oficial, no tenemos idioma oficial en los Estados Unidos a nivel federal. Hay algunos estados que sí tienen una ley estatal que dice que pues cualquier clase
de trato gubernamental tiene que ser, por ejemplo, en las legislaturas estatales tiene que salir en español, digo en inglés, pero no hay ninguna ley que dice que es el idioma oficial, pero sí hay que demostrar dominio sobre el inglés en forma hablada, y eso es parte del examen, porque en el proceso hay que hacerse una entrevista y tiene que entender lo que se le está preguntando en la entrevista y demostrar pues entendimiento y cierto nivel de pronunciación, etcétera, para que uno pueda hacerse entendido. Ok, ya empezaron a llegar preguntas por Periscope y una habla, y creo que ya la has aclarado, pero igual lo voy a hacer. El tiempo exacto para poder aplicar a la ciudadanía. Una persona acá preguntaba, tengo 3 años y medio en Estados Unidos, ¿puedo aplicar a la ciudadanía? ¿Es posible? Dependiendo de la situación y como te decía, cómo se consiguió la residencia en los Estados Unidos. Si es por medio de una esposa o una esposa ciudadana estadounidense, entonces son 3 años de residencia. Si es de otra manera, por lo general son 5 años. Por ejemplo, viene alguien aquí para trabajar, se consigue la visa laboral, se entran en el puesto de trabajo y lleva, digamos, 5 años con la misma compañía habiéndose sacado ya la residencia. La residencia en ese sentido tendría que durar por lo menos 5 años para luego poder sacar o aplicar la ciudadanía estadounidense. Al igual que los demás, eso es una vía para inmigrar a los Estados Unidos, el vía laboral. La otra vía es por medio de algún familiar que sea ciudadano estadounidense. Entonces, a menos que sea un esposo o una esposa, tendría que ser 5 años. Por ejemplo, imagínate que tienes un hermano, ¿no es cierto?, en Venezuela, viene y pues le solicitas, él pasa su tiempo ahí en la cola de espera, que dependiendo del país pueden ser entre 12, 13 años hasta quizás 19, 20 años, espera, hasta que no le toque el número de su visado, pero llega y se convierte en residencia. Esa persona, tu hermano, tendría que esperar los 5 años para poder demostrar pues la capacidad como para aplicar la ciudadanía. En aquella vez, cuando ya se aplique, también tendría que demostrar el buen carácter moral, así que tiene que portarse bien. Si le pilla a algún oficial de policía por velocidad, por ejemplo, a lo mejor eso no es tan peligroso. Si tiene 8, 9, 10 tickets por manejar, y esto estoy hablando de simples tickets de velocidad, debería de consultar con un abogado, porque eso podría ser una muestra de una falta de carácter moral. Por cierto, hace 2 meses me vino a consultar un cliente que le habían negado la ciudadanía precisamente porque se había declarado culpable a tickets de tránsito, pero que llevaba 3 años y medio desde el último. Entonces le dije, esperemos 18 meses y a finales de 2018 pues aplicamos y ya está. Otro cliente que vino no hace mucho, hace un par de semanas con la misma cosa, le habían pillado por manejar ebrio. Una vez no es tan peligroso, pero le dije, cuídate, no vayas tomando, manejando. Puedes tomar la cantidad de que quieras, ¿no? Pero que no te agarren manejando. Eso es, en primer lugar, muy peligroso. Eso en contra de la cuestión de la seguridad pública. En segundo lugar, te puede perjudicar en cuanto a una aplicación de ciudadanía a los Estados Unidos. Pero mientras tanto también le habían agarrado por tickets de tránsito. Entonces habrá que esperar en el caso de él también. Creo que son 16 meses más, así que lo tenemos agendado para el año que entra para que podamos ya arrancar el caso. Y eso me da 2 preguntas. La primera, hablamos de lo que son estos tickets de tránsito que pueden afectar, hablamos del tema de lo que tiene que ver con la ingesta de alcohol y
a su vez los tickets o las sanciones que se generan por ello. Los impuestos también son un punto muy importante que los hispanos tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer esta aplicación. Si me podrías explicar un poco sobre eso. Y la segunda pregunta vendría orientada un poco a lo que tiene que ver con esas personas que van a la cita de la ciudadanía, pero no logran o no pasar el examen o simplemente se la niegan. Tienen una segunda oportunidad, entiendo, si no pasan el examen, pero después de allí, ¿qué? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la que tuvo que ver con tickets y eso, precisamente, más bien fue sobre los impuestos, ¿no? Ajá. Entonces, cualquier persona que esté aplicando a la ciudadanía estadounidense tiene que, esto cae bajo lo que es el paraguas de buen carácter moral, tiene que demostrar que haya por lo menos introducido sus declaraciones de impuestos y que haya pagado lo que le corresponde, ¿no? Entonces, hemos tenido esos casos donde viene una persona, se ha portado bien, nunca le han pillado ningún oficial de policía, pero ha estado trabajando, digamos, por cuenta ajena y que no ha declarado lo que son los ingresos. Entonces, hay que demostrar que siempre ha introducido esas declaraciones fiscales con la Hacienda estadounidense o la IRS, por sus siglas en inglés. Entonces les mandamos con un contador y obviamente es un gasto porque tiene que contratar, bueno, no tiene que obligatoriamente contratar al contador, pero es recomendable que vaya dirigido con una persona profesional para que le pueda ya acomodar todos los ingresos y tomar en cuenta todos los gastos que tiene en cuanto a sus actividades comerciales para que no tenga que pagar demasiado, ¿no? Y para que pueda también tomar ventaja de cualquier clase de deducción o exclusiones que pueda corresponder, pero tiene que luego ir pagando esos taxes, esos impuestos antiguos. Y demostrar que hay introducido esas declaraciones. A lo mejor también tendría que pagar algún penalti por no haber introducido los impuestos más intereses, ¿no? Entonces, pero eso cae bajo el ámbito de demostrar buen carácter moral. Entonces, venimos hablando de cuestiones penales, o sea, un récord limpio, tan limpio que pueda ser. Otro buen punto es que si viene alguien con un récord y fue un caso donde no pudo consultar con un abogado de inmigración y luego se ha hecho una declaración de culpabilidad sin el beneficio de una opinión de un abogado sobre el posible efecto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llama consecuencia colateral migratoria, podemos intentar ir de vuelta a la Corte de Primera Instancia para volver a abrir ese caso penal para intentar pues mejorar lo que es la salida de ese caso o bien juzgar el caso y a ver si eso se limpia o resulta en un récord más limpio o un poquito menos peligroso, ¿no? Para la aplicación de ciudadanía. Entonces, que si una persona tiene algún antecedente penal debería de consultar antes de introducir ninguna aplicación de ciudadanía con un abogado capacitado en cuestiones de migración para que pueda investigarse si eso le beneficiaría o no. Pero hay que demostrar 5 años de buen carácter moral. Y hay ciertos delitos donde es muy difícil y prácticamente imposible pues limpiarlo y también donde le pueda denegar la cuestión de la aplicación de la ciudadanía. ¿Cuáles son esos delitos que son prácticamente imposibles de limpiar del récord de una persona? Bueno, limpiar es un término muy de la gente, de la calle. Okay. Realmente sería volver a la corte de la primera instancia para intentar volver a abrir el caso con la idea de mejorar la salida negociada con la fiscalía o bien para juzgar el caso. Si hay comprobantes de que su abogado defensor penalista en el momento no le avisó de que podría resultar una
pues consecuencia negativa en cuanto a su caso migratorio en el futuro. Entonces hay que tomarse cuenta y cualquier persona con esa clase de duda debería de consultar con un abogado en su área en cuanto al efecto de inmigración. Entonces estamos hablando de cuestiones penales y luego cuestiones fiscales y todo eso cae bajo la cuestión de buen carácter moral. Hay que demostrar 5 años de buen carácter moral antes de poder introducir esa aplicación por la ciudadanía estadounidense. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, se trataba de... ¿Qué pasa después de que una persona no pasa el examen o le niegan la ciudadanía? Bueno, esto dependerá de la razón por la cual se ha denegado. Si uno puede volver a aplicar en un cierto futuro o si está totalmente denegado por cuestión de falta de buen carácter moral, por ejemplo, o por otras razones. Por lo general, si viene denegada la aplicación, vendrá con pues prácticamente un croquis de lo que es la razón por la cual o en la que se basó la denegación de la aplicación. Entonces, si viene una denegación de una aplicación y no tuvo el beneficio del asesoramiento legal, en el momento de solicitar la ciudadanía debería de consultar con un abogado de inmigración para ver si hay manera de volver a abrir el caso o de arrancar desde un principio luego del lapso de algún plazo adicional. Por ejemplo, el caso del cliente que vino no hace mucho, le habían denegado por cuestiones de simples tickets de tránsito, pues hay un remedio y eso es mantener un récord limpio durante que le queda de los 5 años, ¿no? De la última parada, digamos, con la policía, desde el último encuentro con el agente de policía. Entonces, esa sería más o menos la manera de mitigar los daños que tickets de tránsito, que incluso DUI, como se le conoce acá en Estados Unidos, podrían tener, esperar 5 años desde el momento que sucedió ese hecho para tratar de aplicar a la ciudadanía. Dependiendo de la seriedad del delito, efectivamente. Pero lo que más cuenta es, y esto sí es un término legal dentro de la ley de inmigración en los Estados Unidos, entre comillas, es la disposición del caso. Entonces, abro comillas, disposición del caso, cierro comillas. La disposición del caso se le presentará en forma certificada en el momento de aplicar. Entonces, siempre cuando tenemos una consulta sobre ciudadanía, les decimos, oye, hay que hacer una lista de cada encuentro que haya tenido con la policía, y luego esa persona tiene que ir a cada corte y hablar con cada secretaria de la corte para buscar en forma certificada esa disposición. Y luego, en base a lo que hay, podemos analizar si vale la pena o no, la pena siendo pues el tiempo y los honorarios legales en intentar poder abrir, yendo de vuelta al juez de primera instancia para ver si se puede arreglar. Y tomando en cuenta de que analizando todas las disposiciones, porque eso es la evidencia que se le tendría que entregar a las autoridades migratorias, que en base a lo que hay, pues no hay peo, como dicen los venezolanos, o sea, no hay problema, pero hay que sacar, siempre se lo mandamos a todas las cortes para buscar esa evidencia, para poder analizar desde un punto de vista de conocimiento completo, de acuerdo con lo que tiene el cliente en su pasado, ¿no es cierto? Ok, y en el caso de esas personas que no pasan el examen, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para poder aplicar? Bueno, dependerá de la razón por la cual no han pasado el examen. Estás hablando de que si la persona no ha podido dominar el inglés o no entendió tanto el examen. inglés como el examen de escritura y el examen de historia, y no lo pasan ni siquiera la segunda vez, porque sé que hay 2 oportunidades, pero no lo pasó la primera y la segunda. Es que depende también de la edad de la persona y qué tanto tiempo lleva en los Estados Unidos. Que si tiene una cierta edad, puede aplicar utilizando su idioma nativo o el idioma que quiera. Entonces, habría que esperar para que pudiera mejorar su inglés si es que no tiene la edad suficiente, o si tiene la edad suficiente tendría que volver a estudiar, porque hay que pasar el examen sí o sí. Entonces, si la pero persona sí puede volver a presentar, es decir,
yo voy a mi visita de inmigración, entro, no paso mi examen de escritura, de mi examen de historia, vuelvo 2 meses más tarde, no lo paso, ¿puedo volver a aplicar por la ciudadanía? Se puede. Habría que estudiar por dónde se solicitó y para determinar qué tanto tiempo habría que pasar y volver a hacer toda la aplicación desde un principio como para poder, esa persona debería, es el consejo más importante, aparte de la cuestión de mantenerse limpio y toda esa vaina, la cuestión es que tiene que estudiar para pasar el examen. Nunca he tenido ningún cliente que haya fallado en pasar el examen, porque pues las preguntas no se ocultan, están disponibles en internet y también a la vez, al par, pues las contestaciones. Así que es una cuestión de 100 preguntas y hay que estudiarlo y pues, te dan una respuesta. ¿sabes? Entonces es muy difícil fallar en el examen si es un inmigrante aplicando. Los que sí fallan son los que nacimos aquí. Llega una pregunta por el Periscope y dice, llegué ilegal a este país, si arreglo mis documentos puedo aplicar a la ciudadanía. La persona llegó, entró ilegalmente, sin ninguna clase de visa. Bueno, eso es lo que pusieron. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la pregunta, yo estoy aquí solo para... Pero la segunda parte es que ya es residente o no es residente. Está legal, es lo que pusieron acá. Está legal. Ajá. Bueno, si se ha convertido en legal, quiere decir que de alguna manera ha conseguido la residencia permanente. Entonces, esa es la primera barrera, ¿no? Para alzar, para luego poder llegar a pedir la ciudadanía. Entonces, si de alguna manera entró ilegal, pero ya se ha convertido en legal, bien por el asilo, bien por alguna clase de perdón o una aplicación por el perdón que fue concedida y aprobada, entonces claro que sí puede pedir la ciudadanía siempre que reúna los demás requisitos. Es decir, por ejemplo, una persona entra ilegal, llega y luego se enamora de, normalmente es un hombre que viene y luego se enamora de una ciudadana estadounidense y se casa. Bien. Dependiendo de los hechos, lo más probable es que haya pedido un perdón por la estadía, por la presencia ilegal, bien por medio del proceso de adjudicación de este lado, o sea, del lado de los Estados Unidos o bien en su país de origen, si se tuvo que volver para hacerle la entrevista por la residencia en su país de origen. Pero de alguna manera ya volvió o le concedió la residencia. La residencia. Entonces, es como cualquier otra residencia, tiene que comprobar todo lo que hemos hablado, es decir, que reúne los requisitos de buen carácter moral, que haya pagado sus impuestos, que haya exitosamente pasado el examen de ciudadanía y que domina ahora el inglés, dependiendo de su edad, etc. Así que si llega a ser residente y no tiene pues antecedentes penales, supongo que debería de poder aplicar la ciudadanía. También que haya pasado el paso requisito. ¿Qué beneficios tiene ser ciudadano? Porque muchas veces la gente dice, ya tengo mi residencia, ¿para qué voy a gastar 600, 700, $2,000, incluso más, en tratar de serme ciudadano? Bueno, la residencia está bien, o sea, te permite quedar siempre que te porte bien, pero he tenido esos casos donde un residente, por alguna razón, algún lapso en su juicio, cometió algún delito. De hecho, hemos tenido un caso de gente muy cercana a mi familia, donde lleva 40 años la persona aquí en los Estados Unidos, es profesional, y pues comete un delito que le habíamos hecho todo el procedimiento a este cliente que tengo en mente un año antes de haber cometido el delito que le hubiese resultado en una deportación. Así que una persona que es residente todavía puede ser sometido a un proceso de remoción
por lo que se llamaba antes deportación. Eso es un gran beneficio de ser ciudadano. No te pueden ya deportar, ¿ves? Entonces, si cometes un delito o tienes un lapso en juicio, eso no te afecta en cuanto a tu estado migratorio porque ya eres ciudadano. La otra cosa, y volviendo a donde empezamos, es que puedes votar. Puedes votar en las elecciones locales, las estatales y hasta las elecciones federales por los senadores, los diputados de la Cámara de Representantes y también por la presidencia, que pues las elecciones entre el mandato, pues ya se arrancó en enero del mandato inicial del presidente Trump. Entonces tenemos elecciones a finales del año que entra, en 2018. Entonces eso puede ser también una elección muy importante porque tiene que ver con la constitución de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Entonces, dependiendo de dónde vive la persona, puede tener un efecto muy importante en la vida política de este país y en el entorno político de lo que es la política migratoria en los Estados Unidos. Richard, nos quedan solamente 3 minutos porque ya el otro equipo de Te lo cuento está listo para salir al aire y tenemos que entregar esta señal. Pero tengo 2 preguntas que están haciendo por Periscope y voy a tratar de hacer lo más breve posible. Número 1, desde el momento de que las personas van a la cita de las huellas hasta el examen, si hay un tiempo promedio de cuánto se tarda. Esa es una de las preguntas que me están haciendo por acá por el Periscope, si hay un tiempo exacto. Y la segunda pregunta la perdí, pero si la persona la vuelve a escribir, prometo que se la hago. Contéstame esta mientras a ver si lo vuelven a escribir. Está bien. Estoy asumiendo que es entre la cita para huellas, para biométricos y la entrevista por la residencia. Sí. Bueno, ciudadanía, asumo, porque estamos hablando de ciudadanía. Bueno, en nuestra experiencia eso varía. Buenísima pregunta, todo el mundo se nos plantea esa pregunta y es prácticamente posible. Es decir, en el tránsito del proceso de residencia entre las huellas y la entrevista, estamos hablando de tal vez 3 a 5 meses en nuestra zona aquí en el centro de los Estados Unidos, pero pueden ser diferentes en otras partes del país. La persona está diciendo que tuvo su cita en abril, y aquí van ellos ayudándonos a que conteste. En abril, así que estamos hablando de hace 3 meses. Sí. Que debería de tener una noticia dentro de tal vez 6 semanas a 8 semanas. Okay. Asumiría. La otra pregunta, lamento que se me fue de acá y no logré verla. Las personas que se están conectando hablan, queremos dejar claro, número 1, que esto no lo puede tomar como una asesoría legal. Estamos conversando, tratamos de contestar sus preguntas, pero no lo pueden tomar como una asesoría legal. Si quieren, deben acudir a un abogado o incluso ahí tienen la red de Richard Hayne y lo pueden contactar. Sé que Richard hace una consulta gratuita. Depende del caso, pero por lo general es así. Por lo general es así. Richard dijo, ay, me van a reventar ahora el teléfono. ¿Qué dijo María José? Vamos a estar haciendo estos Facebook Live, Twitter constantemente para que las personas puedan estar informadas. Richard ha colaborado con nosotros siempre en la página y hemos hecho esto antes, solo que ahora lo estamos haciendo por todas las plataformas a la vez. Nos están pidiendo hablar de legalización, métodos para legalizarse en Estados Unidos, lo vamos a hacer en otra oportunidad. Richard, gracias por el tiempo. Gracias, María José, un gusto, un saludar y a todos los televidentes de Teleoportunidades. Hasta luego. Hasta luego. Ya nosotros vamos entonces a finalizar este espacio, no sin antes invitarlos a que puedan seguir la transmisión que va a hacer Yanelia Briceño Condado a las 9 de la noche hora de Caracas. Ella allí va a estar entonces hablando de lo que ha sido noticia en el día de hoy de Venezuela, y estos espacios de inmigración los vamos a estar repitiendo. Vamos a ver con qué constancia, pero estén atentos y sigan tanto las redes de nosotros como las de Richard Hayne y van a poder estar entonces ustedes al tanto de la información. Yo soy María José Ramírez y me despido hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, chao, chao.